Bueno, muy en sintonía al video pasado, voy a continuar aquí hablando de la religiosidad romana. Esta vez voy a intentar compararla con el cristianismo para responder a la pregunta si el cristianismo fue una religión de orden o una religión de desorden, por lo menos en el contexto romano, porque vamos a ver bastantes similitudes con esta religiosidad conservadora de los romanos, pero también importantes diferencias que amenazan esta estructura conservadora que, como ya dije, la mencioné en el video pasado y la describí lo mejor que pude. Podríamos resumir que esta religiosidad conservadora primera del pueblo romano tenía dos pilares importantes, tanto los lares, los dioses lares, los paters lares, que eran estos héroes deidificados, estos padres del hogar que se han deidificado y que se adoran y que se les rinde culto y también se les ofrece sacrificios, y también el fuego del hogar. El fuego del hogar se le conoce con el nombre de Vesta, y esta religión conservadora es tanto el fundamento de la familia romana como de la ciudad romana y de las tribus y demás agrupaciones sociales de esta antigua Roma. Tanto la ciudad como la familia tenían un culto común. Este culto común alrededor de un fuego, de este altar, de esta Vesta, un culto común hacia estos héroes fundadores, como lo podría ser Rómulo. Ya para el siglo II a.C. más o menos, ya esta religiosidad se veía incluso por muchos como una cuestión del pasado, una cosa tradicional, algo propio pues de los conservadores. Por ejemplo, tenemos el caso de Juvenal, el escritor de sátiras. En sus sátiras precisamente condena la sociedad de su momento y se preocupa de que la castidad, por ejemplo, haya dejado de gobernar junto a la justicia, diciendo que en la época de los lares tanto la justicia y la castidad estaban con el hombre. Dejo pues las citas en pantalla para que lo puedan corroborar. Denuncia el mismo Juvenal que el templo de Pudicia Plebeya, un templo dedicado a la castidad y el pudor, ya estaba en desuso. En las épocas de Juvenal ese templo ya carecía de importancia. También Cicerón se muestra muy conservador. Dice Cicerón, por ejemplo: nada me parece mejor que esos misterios que desde una vida salvaje y cruel nos han conducido a la civilización y nos han hecho humanos, y lo mismo que se llaman iniciaciones. Así, por ellos hemos llegado a conocer en realidad los principios de la vida, y hemos aprendido una pauta no solo para vivir con alegría, sino también para morir con una esperanza mejor. Esto lo dice en las Leyes. Y también en otro libro de Cicerón que ya no se conserva completo, el libro de la República, Cicerón dice, y esto lo sacó de un libro de San Agustín, o sea, San Agustín citando a Cicerón, dice Cicerón: si Roma subsiste es gracias a sus costumbres tradicionales y héroes antiguos. También dice: así, en tiempos pasados, la propia conducta ciudadana proporcionaba hombres de prestigio, y estos excelentes varones mantenían las costumbres antiguas y las tradiciones de los antepasados. Bueno, aquí vemos la importancia que le daba tanto a las leyes antiguas como a las costumbres y demás. Tanto que en las leyes Cicerón dice que si tiene que construir unas leyes, se parecerían incluso un poco a estas leyes pasadas. Presupone pues Cicerón que estas leyes del pasado son acordes incluso a la razón, porque él haría unas leyes acorde a lo que él considera la razón. Muy de toque estoico Cicerón, siendo Cicerón pues no del todo un estoico, pero sí un ecléptico con tintes bastante estoicos. Pero uno que sí es estoico es Hierocles. Hierocles también se muestra incluso conservador en esta postura. Hierocles llega a decir que hay que cuidar más la costumbre que la ley, dice Hierocles, refiriéndose que la costumbre es esa ley no escrita y que tiene como este principio racional. También dice: además, la costumbre tiene carácter de una cierta ley no escrita, atribuida a un buen legislador, en cierto modo situada cerca de lo justo por naturaleza. Y aquí vemos como también en Hierocles como en Cicerón se va identificando esta ley tradicional con esta ley natural, la del logos. Esto es lo que me parece pues más interesante. Si no saben a qué me refiero exactamente, dejo pues un otro video pues ya hecho referente a los estoicos. Tertuliano también, ya Tertuliano siendo un cristiano del siglo I, se muestra de cierta forma partidario de esta actitud conservadora.
de cierta forma. Claramente hay que aquí matizar mucho, pero ya lo vamos haciendo a lo largo pues de este video. Dice Tertuliano en la Apología: ¿dónde está la religión? ¿Dónde la veneración que a los antepasados debéis? Habéis renunciado a vuestros padres en vuestro vestir, en vuestro vivir, en vuestro pensar, finalmente en vuestro mismo hablar. Habéis renegado de vuestros abuelos. Alabáis siempre a los antiguos, pero vivís a la moda del día, por donde se comprueba que mientras os apartáis de las buenas normas de vuestros mayores, retenéis y conserváis tan solo lo que no debisteis, no guardando lo que debisteis. Esto lo dice Tertuliano en la Apología. Pongo pues las citas en pantalla, siempre pongo pues las citas en pantalla para que lo puedan corroborar. Y más adelante voy a poner muchas más que no voy a leer, pero como digo, las iré poniendo en pantalla. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las causas para que se perdiera este principio social de esta antigua Roma? Esto que estos autores ya mencionados están como extrañando. Una de las causas sería, por ejemplo, el aburguesamiento, la construcción pues ya de ciudades. Recordemos que en el video pasado yo había dicho que la ciudad en esencia era un templo. Bueno, pues ya la gente empieza a tener incluso a la ciudad como una especie de centro para actividades económicas. Aparece el dinero muy importante, porque el dinero es una forma de enriquecerse que no tenía que ver con la tierra, y la tierra, tanto como el hogar, estaban cargadas de cierta vinculación religiosa. Entonces usted podría hacerse dueño de riquezas sin necesariamente tener una actitud religiosa frente a eso, cosa que sí ocurría pues en el sistema patriarcal conservador. La misma cultura, podríamos decir que la cultura es tanto determinante como determinada. La poesía, por ejemplo, de Catulo, Tíbulo, Propercio y Ovidio, poesías que alaban más el amor, las fiestas, la belleza femenina, cosas que amenazan pues esta estructura matrimonial que tenía un carácter más del deber, más de la religión, de la piedad, y no tanto pues del amor, del eros y de estas cosas que en estas poesías se exalta tanto. Esto, por tanto, amenaza también esa estructura familiar conservadora. Otra causa interesante son las guerras púnicas. En las guerras los hombres estaban ausentes, tanto porque iban a una campaña pues militar, o simplemente porque morían en dicha campaña, y eso hace pues que los negocios y el hogar quede a cargo de sus mujeres. Esto amenaza pues totalmente lo que era el modelo de gobernanza, por así decirlo, del hogar, que era de carácter pues patriarcal. Esta causa, las guerras púnicas, la sostiene Salustio, citado también por San Agustín. En la Ciudad de Dios, San Agustín hace uso pues de Salustio para hablar precisamente de que, según él, según Salustio, las guerras púnicas degeneraron de cierta forma la conducta romana. Dice Salustio, citado por San Agustín: la juventud estaba pervertida por el desenfreno y la codicia de tal modo que, con razón se podía decir, ha surgido una generación que ni es capaz de poseer patrimonio propio ni permite que los demás lo posean. Bueno, uno de los argumentos que da Salustio, según San Agustín, es que tanto el miedo a la guerra, la inseguridad constante y la codicia de los bienes que podrían saquear de otros lugares de Roma, degeneraron pues estas virtudes romanas conservadoras. Y yo creo que las causas más interesantes son los otros ritos, los otros dioses que amenazaban este sistema social romano. Dioses, entre comillas, liberadores pues de las pasiones humanas. Y sobre esto es lo que me voy a dedicar un rato aquí hablando, a ver si de pronto estos nuevos ritos podemos meter también al cristianismo, o de qué forma el cristianismo también interpreta estos ritos más pasionales. Voy a comentar, por ejemplo, la postura de los paganos. Por ejemplo, Cicerón. Cicerón dice que los ritos religiosos deben ser públicos y solemnes. Por tanto, ritos como las bacanales, estas orgías pues que se dedicaban a Baco, al dios Baco o Dionisios, debían ser, por tanto, sancionadas por las leyes. Ritos pues que se hacen muy a la luz, o más bien muy a la oscuridad de la noche y muy al escondido. Cicerón dice en las leyes que la clara luz del día vigile la fama de las mujeres ante los ojos de muchos, y que se inicien en el culto de Ceres según el rito de iniciación habitual en Roma.
Vamos a ver constantemente de que se meten con la cuestión femenina muchos de estos autores, como si la mujer fuera pues la máxima culpable. Puede ser prejuicio de estos autores, un cierto machismo, si lo quieren ver así. No voy a pues a profundizar mucho en eso, pero también se puede ver muy según la interpretación del mismo Bachofen, porque aquí tanto nos dice Cicerón que aparece la figura femenina, las mujeres, pero también el culto a Ceres. Si recordamos, Ceres es la versión romana de Deméter, y Deméter es una diosa de la agricultura. Y estas diosas de la agricultura, de la tierra, estaban muy ligadas a lo reproductivo y también a lo femenino. No voy a pues a expandirme mucho aquí, pero simplemente pongo un video pues en pantalla por si quieren verlo, donde sí que me pongo a hablar con mayor detalle de esta cuestión. Juvenal en sus sátiras también denuncia los ritos que se hacen a Bonadea, una diosa de la castidad y de la fertilidad, curiosamente cosas que parecen contradictorias. Dice Juvenal: de noche detienen aquí sus literas, se refiere a las mujeres, hacen pipí aquí, y cubren la estatua de la diosa con largos chorros y se montan la una a la otra, y ejecutan los movimientos con la luna por testigo. A continuación se van a casa. Cuando vuelve la luz del día, tú pisoteas el meado de tu esposa, en tu marcha a visitar a amigos importantes. Nuevamente Juvenal metiéndose pues con la cuestión femenina, y muy curioso esto de que el hombre a la luz del día sí que sale a hacer cosas importantes, mientras que las mujeres por las noches hacían desmadres. Otro es Tito Livio. En la historia romana también se refiere a los ritos mistéricos dedicados a Baco, según un testimonio de una tal Hispala de Faesenia, sí. Unos ritos que según esta testigo son reservados principalmente a mujeres, y las mujeres son las sacerdotisas de estos ritos. Dice Tito Livio, según estos testimonios, que es un taller de toda clase de depravaciones. También decía que se hacían violencias carnales en estos ritos. Dice Tito Livio: si supierais a qué edad se inician los varones, sentirías no solo lástima, sino vergüenza. También dice: eran más numerosas las prácticas vergonzosas entre hombres que entre hombres y mujeres. Esto también para atacar esa idea de que en Roma y Grecia estaba totalmente naturalizada la sexualidad de forma pues muy diversa y bueno, muy desaforada y muy libre y demás. ¿Quiénes fueron las culpables? Según él, las mujeres. Dice él: ellas fueron el origen de este mal. Después, hombres enteramente afeminados, corrompidos y corruptores, exaltados, embrutecidos por las vigilias, el vino, el ruido y los gritos nocturnos. Bueno, esto es una postura obviamente bastante cancelable hoy en día. La solución que propone Tito Livio es prohibir los ritos extranjeros, como lo hacían los antiguos. Esto me recuerda que en los mitos de Dionisios, este dios, siempre estaba acompañado de mujeres, generalmente las bacantes, las ménades y demás. Como si yo pudiera decir de que la mujer era corrompida por un dios y los hombres eran corrompidos por las mujeres. Esa parece ser la idea que está aquí operando en Tito Livio y en estos otros autores. Si nos acordamos de Bachofen identifica uno de los principios masculinos como el principio dionisiaco, en contraposición a este principio apolíneo, mientras que el principio dionisiaco tiende a ser un principio más telúrico, o sea, más de la tierra, de la fertilidad, del placer, de la pasión, de la fiesta, lo que Bachofen llamaba este derecho de la tierra, el derecho pues de procrear, sin ningún tipo de traba social, legal o moral sobre la sexualidad y demás cuestiones. Este otro principio, el principio apolíneo, Apolo, el dios del sol, un principio que invita más al deber, a la trascendencia. Este principio, según Bachofen, se cristaliza en el derecho, en la ley estatal. El Estado cristaliza este principio apolíneo. Y estos autores parecen darle la razón a Bachofen cuando precisamente buscan por medio de la ley suprimir estos ritos dedicados a Dionisios, suprimir este principio dionisiaco que según Bachofen tendía a matrismo, tendía a ginecocracia.
Insisto que para no dar muchas vueltas en esto, remito a videos pasados donde sí profundizo. Dice Tito Livio: cuando se pone la voluntad de los dioses como cobertura de los delitos, embarga el ánimo el temor a que, al castigar la mala conducta de los hombres, violemos algo afectado por las leyes divinas. Yo creo que esto es lo más interesante. Yo creo que es la tesis o la postura, la cita que más me gusta de este autor, por lo menos en este pedacito del libro, de esos tomos del libro de la historia romana que se dedica a hablar de las bacanales. Mejor dicho, hay leyes que invitan a la pasión, hay otras que invitan a suprimir la pasión. Y ambas leyes proceden de algún dios. Como había dicho, tanto este principio apolíneo o este principio dionisiaco, si quisiéramos pues hacer uso pues de esta dicotomía propuesta por Bachofen. Bueno, ahora hablar de la postura cristiana. Respecto a las pasiones, incluso Clemente de Alejandría nos dirá que las pasiones serían un criterio por el cual se inventan dioses. Los paganos inventan dioses a partir de las pasiones, divinizando cualquier pasión con un dios. Y muy al estilo estoico, este mismo señor, Clemente de Alejandría, ataca a las pasiones como si se tratasen de enfermedades del alma. Dice así: así como los enfermos del cuerpo necesitan un médico, del mismo modo los enfermos del alma precisan de un pedagogo para que sane nuestras pasiones. Bueno, este pedagogo básicamente será Cristo, ya lo vamos a ver más adelante. Refiriéndose a las bacanales, este Clemente de Alejandría también desdeña pues las bacanales totalmente, dice que comían carne humana supuestamente y que en las mismas bacanales, esto me parece pues muy curioso, no sé si es una exageración de él o si intenta pues meter la teología cristiana en donde no debe. Dice que en las bacanales la gente grita constantemente la palabra Eva, refiriéndose pues claramente a esta mujer corrompida por la serpiente. Como había dicho, pareciera pues que en ambos casos se entiende que la mujer es corrompida por un dios o por una entidad divina, mientras que el hombre, el Adán, llamémoslo así, es corrompido por la mujer. También hay que aclarar que, por lo menos en el catolicismo, la mujer recibe un modelo que la perfecciona y que la limpia totalmente. Ese modelo sería pues María, la cual, al igual que Eva, era libre de tomar un camino u otro, de ser amiga o enemiga de Dios, y a diferencia de Eva, María decide ser amiga de Dios y enemiga, por tanto, de la serpiente. Clemente de Alejandría, principalmente en el Protréptico, ataca bastantes ritos de este estilo, pero voy a profundizar mucho más en San Agustín, en la ciudad de Dios. San Agustín también ataca, por ejemplo, los ritos a la diosa celeste, también las liberarias que llaman, las ceremonias en honor a Liber, y también las ceremonias a la Gran Madre. Incluso llega a decir que la Gran Madre, Telus, es la peor. Básicamente es lo peor que había ahí. Eran ceremonias donde, según San Agustín, castraban a los hombres. Dice él, Telus es, en efecto, el principio de las diosas, es decir, la Gran Madre, en torno a la cual rumorea la insensata torpeza de los invertidos, mutilados, castrados y contorsionistas. Pero dice San Agustín, y esto me gusta bastante esta otra cita de él, de esta manera: el fuego de la humana pasión, ya rastrera de por sí, estaría atizado como por una autoridad divina. Otra vez, la pasión aquí reafirmada y elevada gracias a un Dios que de cierta forma tiene a la pasión como ley. Y bueno, San Agustín también se pelea contra esa postura. Entonces, ¿el cristianismo, según lo dicho, es conservador o sería revolucionario? Bueno, pues sería apresurado decir que es conservador, empezando de que incluso los dioses del hogar, estos dioses lares mencionados en el comienzo de este video, también son atacados por el mismo San Agustín. San Agustín dirá que estos dioses serán demonios. Ya vamos a verlo poco a poco. Pero primero quisiera señalar algunas cuestiones semejantes que tendría el cristianismo con este primer sistema romano. Este sistema romano que, como vimos, estaba amenazado por estas otras religiosidades más pasionales. Una cuestión a señalar es la extensión de la justicia.
Aquí voy a seguir a San Agustín principalmente. A extensión de la justicia me refiero a este proceso del Estado romano, del Imperio romano, de extenderse y hacer a otras personas fuera de él, pertenecientes pues a dicho Estado romano. Dice San Agustín: de hecho, los romanos vivían bajo las mismas leyes que imponían a los demás. Eso pues lo dice de forma positiva. Pero también hay que decir, ¿pero bajo qué ley? Porque San Agustín dice: si de los gobiernos quitáramos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Alejandro Magno habla con un pirata diciéndole: ¿qué te parece tener el mar sometido al pillaje? Y el pirata responde: lo mismo que a ti, el tener el mundo entero. Solo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador. Bueno, básicamente un emperador es lo mismo que un bandido. Yo diría que un emperador, un presidente, es lo mismo que un mafioso. Aquí el criterio que pone San Agustín es la justicia, pero se refiere claramente a una justicia ya de carácter natural, por así decirlo, o digamos más bien divina. O sea, si este emperador o presidente actúa conforme a la voluntad de Dios, obviamente San Agustín tiene en mente al Dios cristiano, siendo él claramente un cristiano. Si este presidente y este gobernante actúa según la voluntad de este Dios, sería por tanto justo. San Agustín no se pelea con la figura de un emperador, de un gobernante que ordene una sociedad. Sí aclara que ese orden debe venir de los postulados pues cristianos, no el orden que ofrece los lares, que como había dicho, para él son demonios. Dice San Agustín que nos aduzcan pruebas y que se dejen de soplarnos al oído no sé qué susurros de un número insignificante de paganos sobre una misteriosa religión recibida de los antepasados, donde se aprendería la rectitud de vida y la castidad. Claramente San Agustín, para él, todos estos dioses romanos son de cierta forma demonios y son perjudiciales pues actuar conforme a la voluntad de ellos, tanto un Dionisio como un Lare, un Heracles o un Rómulo y demás. Pero bueno, hablando de otras cosas semejantes en estas dos posturas, tanto la cristiana como la romana conservadora, otra cuestión a destacar es la virtud. Hay algo en San Agustín que lo lleva a agradecer ciertas cuestiones propias de esta Roma antigua. Dice que es la virtud. La virtud fue definida por los antiguos como el arte de vivir con bondad y rectitud. La virtud sería un medio. El camino es la virtud por el que uno se esfuerza en conseguir algo. San Agustín, y aquí hace algo muy importante que después voy a intentar desarrollar mejor en otro video, San Agustín identifica la virtud, el arete, como lo definían los griegos, la identifica con el ars, con el arte, como lo entienden los romanos. Y se refiere San Agustín a las artes romanas. Estas artes las practicaban los romanos con tanta mayor habilidad cuando menos se entregaban a los placeres y menos se daban al envilecimiento del espíritu y del cuerpo con el ansia de adquirir y aumentar su riqueza. A esas artes se refiere a las artes propias pues del gobierno y de la guerra también. Dice San Agustín: regir, dominar, subyugar y conquistar por las armas a los pueblos. Eso requiere pues de cierta forma un esfuerzo, eso es un medio para conseguir algo. Y saber hacerlo es desarrollar por tanto un arte, por así decirlo. Bueno, ¿cuáles son los problemas de esto? Si bien San Agustín, como vimos, aplaude y celebra que se desarrolle esta virtud, estas virtudes, el problema primero es que después, precisamente como los fines eran fines mundanos, se encontraron medios no virtuosos para llegar a dichos fines, como por ejemplo medios astutos, taimados, como la trampa, la mentira, etc. Y eso de cierta forma corrompió pues a la misma Roma, que ya había desarrollado, como había dicho, ciertas artes, ciertas virtudes. Otro problema son los fines en sí mismos. Como había dicho, son fines mundanos, tanto la gloria como el honor y el poder. Dice San Agustín: no hay verdadera virtud si no se tiende a aquel fin en el que se reside el bien del hombre, mejor que el cual no hay otro. Y se refiere obviamente a Dios.
La virtud para San Agustín, por tanto, tiene que ser un medio para este fin, para Dios. Ya otro fin, un fin mundano, sería, digamos, ya para San Agustín inaceptable. Tanto la justicia, si no es la voluntad de Dios, pues no es justicia, y tanto la virtud, si no es para ir a Dios, tampoco es virtud. San Agustín también parece ir por una tesis que yo también desarrollé en otro video pasado de hace ya rato, en donde intento pues ubicar este origen de la virtud, del arete. Y la respuesta era que tenía que ver con la guerra, con la gobernanza, con el poder. Obviamente aquí con el cristianismo se nos propone un analogado distinto, una modulación de la virtud. Se cambia, por así decirlo, al guerrero, al héroe, por el santo. Pero bueno, queda la pregunta, ¿y qué pasa con la cuestión de la autoridad? ¿Qué pasa con la cuestión del Estado? Si el Estado es producto, por ejemplo, de la guerra, si el Estado es producto de una cierta coacción que se hace por el poder y además el poder de las armas. ¿Para qué la autoridad, según San Agustín, por ejemplo? ¿Y en qué se diferencia? Claro, a la Roma antigua, a esta Roma que estamos aquí intentando comparar con esta postura cristiana. Bueno, una de los principios, de los fines de la autoridad será, por un lado, garantizar la paz terrena. Y dice San Agustín, como bienestar en patria ajena. Porque la patria o la invitación cristiana tiene que ver más que todo con esta ciudad celestial, como dice pues San Agustín, no con ninguna ciudad en la tierra. Por tanto, ya aquí empieza también a tener menos valor la cuestión de la patria. Es importante, sí, pero no tan importante. Bien podría yo estar aquí en Colombia actualmente e irme mañana a Ecuador o a China, y lo que se me promete a mí en el cristianismo sería más que todo una patria celestial, ninguna patria pues terrena. Por eso dice San Agustín, tal y como esta autoridad tiene este fin, tiene este deber, dice él, hasta los que mandan están al servicio de quienes, según las apariencias, son mandados, y no les mandan por afán de dominio, sino por su obligación de mirar por ellos, no por orgullo de sobresalir, sino por un servicio lleno de bondad. Y esto tiene que ver que otra de las obligaciones que San Agustín le atribuye a la autoridad es extender y proteger la fe. Solo pone una condición: no se pongan obstáculos a la religión, por la que, según la enseñanza recibida, debe ser honrado el único y supremo Dios verdadero. La diferencia con el modelo antiguo romano, siguiendo a Fuster de Coulanges, la autoridad tenía casi que como principio mantener ese culto común, ya sea el de los lares o el de los dioses de la ciudad, que estaban vinculados a un territorio y a una tierra. Dice Coulanges, la persona humana valía muy poco ante la autoridad santa y casi divina, a la que se llamaba patria o Estado. El Estado no solo tenía, como en nuestras sociedades modernas, derecho de justicia en relación con los ciudadanos. Podía castigar sin que hubiera culpa, bastaba que su interés estaba en juego. También dice, se pensó que la ley, la justicia, la moral, todo tenía que ceder en interés de la patria. Bueno, el punto es que hay un énfasis mayor en este orden, ya sea el orden de la familia, el orden del hogar o el orden de la patria ante el individuo como tal. Mientras que en el cristianismo la autoridad ayudar casi que a los individuos a salvarse. ¿Por medio de qué? De no poner obstáculo, como decía San Agustín, a la religión, y también de garantizar esos bienes deseables pues en este mundo como la justicia. Y eso que ni siquiera, porque incluso si se viviese en un mundo injusto, pues no quiere decir que uno no alcance por tanto esa patria celeste, como dice San Agustín. Sería más importante que se garantice esta cuestión religiosa. O sea, bueno, aquí libertad religiosa no, pero sí que se pregona desde este cristianismo una libertad individual. Obviamente esta libertad no tiene que ver con la libertad de pensamiento, de esta razón individual muy de la modernidad, ni mucho menos con esta otra libertad ya mencionada del hombre pasional, del hombre como sujeto de pasiones, sino precisamente todo lo contrario, un hombre libre de las mismas pasiones.
Bueno, entonces, como había dicho aquí, una cosa que podría entenderse como revolucionario es la cuestión del individuo. Su principio recae sobre el individuo. Y también hay una promesa de libertad muy semejante, creo yo, a lo que ya se había hecho desde otras filosofías como el platonismo, el aristotelismo, también el estoicismo, y esto me parece interesante. Por ejemplo, Clemente de Alejandría me parece que va por un camino muy estoico en el momento en el que hace énfasis en identificar al Logos, que en el Evangelio de Juan es Cristo, al Logos como el pedagogo, el Logos como ese maestro que nos ayuda a mesurar las pasiones y a liberarnos de dichas pasiones. Y por medio pues de esa liberación de pasiones, digamos desde una perspectiva mucho más aristotélica, diríamos moderación, no necesariamente aspirar a esta apatía estoica, se sigue por tanto esa felicidad. Una felicidad que los griegos llamaban tzapa, digamos esta felicidad estoica. En el cristianismo tendríamos que añadir al elemento Dios. San Agustín dice, por ejemplo, a nosotros nos hace feliz Dios, auténtica riqueza del alma. O sea, esta cuestión religiosa cristiana también es una cuestión que promete felicidad. La felicidad se consigue por medio de la paz del alma racional, si seguimos a San Agustín. San Agustín hace mucho énfasis en la paz, la tranquilidad del corazón, de que el corazón logre lo que está buscando, y lo que está buscando pues, según él, es al mismo Dios, a pesar de que no lo sepa pues. Y esa paz se consigue precisamente ordenando ese conjunto, el conjunto humano, el conjunto ser humano a un fin. Pero primero tiene que conocer ese fin. Dice San Agustín, para lograr pues esta paz, debe aspirar a sentirse libre del impedimento del dolor, de la turbación del deseo, de la corrupción de la muerte. Así, cuando haya conocido algo conveniente, sabrá adaptar su vida y su conducta a este conocimiento. Y aquello conveniente, bueno, claramente el máximo bien sería Dios. Pero para ello necesitaríamos de la fe para guiarnos, porque no es visible, pues con los simples ojos no es visible el mismo Dios. Necesitamos la fe. Y aquí yo creo que la tesis más importante para argumentar sobre este énfasis individual que hace el cristianismo y que yo considero revolucionario, si por lo menos aceptamos lo que decía Fustel de Coulanges en la ciudad antigua, donde había una prioridad de la patria o de la familia ante el individuo, dice San Agustín, es evidente que el bienestar de la ciudad no procede de una fuente distinta que el bienestar del individuo, puesto que la ciudad no es otra cosa que una multitud de hombres en mutua armonía. Bueno, ¿y por qué están en mutua armonía? Y es porque previamente cada individuo se ordenó al principio rector de todo. Ya no es el principio rector de un dios civil romano, por ejemplo, sino que ya sería el principio rector de todo el mundo, por así decirlo. Sería el logos, básicamente ese logos estoico, convertido pues en Jesucristo aquí en el cristianismo. Y bueno, y como se entiende que el mundo ha sido hecho y ordenado por Dios, en la medida en que yo me ordeno a Dios, por tanto estoy cumpliendo, digamos, por lo menos con mi propósito de ordenarme, y ordenarme en virtud mía, no necesariamente en virtud de una patria, sino en la misma virtud mía, porque por ese mismo orden voy a alcanzar, por tanto, la beatitud, a Dios, la patria celeste, la salvación, etc. Y bueno, este énfasis individual, de aquí se sigue precisamente una desintegración de la familia, cosa que era importantísimo y era el elemento primordial de este sistema romano conservador antiguo, la familia. También recordar que el cristianismo propone otro modelo diferente de familia, pero ondear sobre esto sería alargar demasiado el video, entonces simplemente aquí señalar ese elemento que socava el modelo de familia propio pues de la antigüedad, previo pues al cristianismo. Para recordarlo, el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, donde se dice que los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo os odiará por causa mía, pero el que permanezca firme hasta el fin será salvo. También está la epístola, por ejemplo, de San Jerónimo, donde dice: tú no eres de quien te hizo nacer, sino de quien te hizo nacer de nuevo, y gran precio pagó por tu sangre.
También pues el Evangelio de Lucas, pongo pues citas en pantalla, voy a intentar resumir mucho para no alargar más este video. Aquí la cuestión del bautismo que aparece en la cita que acabo de leer de San Jerónimo, este nacer de nuevo. Y quien me ha hecho nacer de nuevo ya no es mi padre pues biológico, sino que vendría siendo aquí Cristo, sería otro padre por así decirlo. En el Evangelio de Mateo dice: y no llaméis a nadie vuestro padre en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Bueno, esto es muy curioso porque me parece que hay mucha analogía con la agnatio romana. Recordemos que la agnatio era este proceso por el cual un pater familia adoptaba o se ligaba a otra persona. Bueno, se ligaba en la otra persona en subordinación pues al pater familia, como lo es pues la relación entre un padre y un hijo. Aquí hay algo por el estilo, como que Dios de cierta forma, con esto de la nueva alianza de la que se habla, acepta una paternidad y nosotros pues correspondemos a dicha paternidad. Y corresponder a dicha paternidad sería también corresponder a su enseñanza. Por ejemplo, Romanos dice: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Bueno, también esto muy curioso, aquí ya no estamos subordinados a una ley por coacción, sino que ahora lo hacemos porque hemos aceptado pues a un padre, y lo propio del padre no es necesariamente la coacción. También esto lo recuerda Clemente de Alejandría: con actitud propia de un padre, emplea severidad y bondad. También lo dice Tertuliano: esta relación es tanto de amor filial como de poder. O sea, no es solo la coacción, sino que también hay un amor, el propio amor pues de un padre. Bueno, ¿y por qué no se le dice Dios a Dios, cierto? ¿Por qué no se le dice Madre Dios? Yo creo que es precisamente por eso, porque no hay que olvidar la cuestión legislativa de este Dios, que lo asemeja, entre comillas, un poco a estos paters lares de la religiosidad romana, que eran dioses legislativos, por así decirlo, eran dioses que imponían de cierta forma una ley y demás, un principio pues rector. También hay citas en donde se le llama a Dios Madre. Pongo por ejemplo una de San Agustín en pantalla. Pues o sea, no es que estuviera completamente negada esa analogía de Dios como madre, en cuanto que Dios es tierno y cuidador como una madre, pero digamos que no era lo más óptimo, porque la palabra padre abarcaba digamos un aspecto más amplio de lo que era pues este Dios. Obviamente es una palabra análoga. Y el problema con la noción de diosa madre es que remite a diosas madres ya existentes, como ya la mencionada Telos, o estas diosas pues terrestres como Gaia, Gea y demás. De hecho, el dios cristiano se va a parecer incluso mucho más a un Zeus, ya que Zeus era legislativo, Zeus legislaba, y por ejemplo los estoicos al Logos lo llaman de vez en cuando Zeus. O sea que este dios es por tanto legislador como educador, e incluso castigador, pero también premiador. Y bueno, su premio sería esa patria o ese hogar celeste, cosa que también difiere con la religiosidad tradicional de Roma, donde la herencia tenía que ver con algo pues terrenal. Esa herencia pues que le correspondía al primogénito, donde heredaba tanto el hogar como el culto propio del hogar. Un culto pues ligado a esta religiosidad pues romana de los lares y demás. Y esto también muy interesante porque creo que hay una especie de modulación del padre en la religión cristiana, y ya no es el padre biológico, bueno, entre comillas biológico, porque no era ni siquiera importante lo biológico en la cuestión romana antigua. Lo importante, como había dicho, era la adopción que se hace. Lo que ocurre con el cristianismo es que hay otros, llamémoslo padres, que serían los sacerdotes, ¿no? Y también otros lares, como serían estos santos muertos, que por lo menos en el catolicismo ocupan un papel importante. Y la madre, como dice pues San Pablo, ya es la iglesia. Y esto también me recuerda, y yo creo que esto sería también algo interesante a leer más adelante, porque yo había dicho que esta religiosidad romana antigua no solo constaba de los lares, de los hombres paters deidificados tras la muerte, sino también del fuego del hogar, que se conoce con el nombre de Vesta.
Y esta Vesta pues es una diosa, una mujer, y tiene que ver con el altar. ¿Cuál es el altar de la religión cristiana? Pues la iglesia, pero también San Pablo la llama mujer, ¿no? La iglesia como madre. Entonces, bueno, interesante aquí esta diosa mujer Vesta y la iglesia, y ambas siendo como de cierta forma un altar. Este parecido sería interesante estudiarlo en un futuro. Bueno, con esto yo lo que quiero decir es que hay como una especie de familia universal en contraposición a la familia tradicional propia pues del sistema romano conservador. Ya esta familia universal tiene tanto a su madre, la iglesia, como a sus padres, que vendrían siendo los sacerdotes, o también pues obviamente el Padre Dios y demás. Y este carácter universal del cristianismo también es una de las cuestiones más revolucionarias respecto pues a lo que había previamente. Y para terminar voy a citar a Fustel de Coulanges en La ciudad antigua, que fue pues el autor que desarrollé la vez pasada en el video pasado. Dice Coulanges: para este Dios no hubo más extranjeros. El templo fue abierto a todos los que creen en Dios. El sacerdocio dejó de ser hereditario, porque la religión dejó de ser patrimonio. Los ritos, las oraciones, los dogmas ya no se mantuvieron ocultos. La religión ya no imponía el odio, ya no obligaba al ciudadano a detestar al extranjero. El padre perdió la autoridad absoluta que le había dado su sacerdocio. La mujer, a quien el antiguo culto colocaba a su marido en una posición inferior, se convirtió en su igual moral.